Hola chicos, ¿cómo estáis? De nuevo por aquí con vosotros, por el canal. Y bueno, hoy quería hacer un vídeo un poquito más personal en cuanto a qué coches he tenido hasta ahora. La verdad es que no tengo mucho historial de vehículos, pero bueno, hablando un poquito sobre los orígenes, yo pues con todos estos años de carnet, desde el año 2000, bueno, pues tuve la primera experiencia pues con el famoso Renault 5, pero no era el Super 5, aunque, bueno, eh, ni el GTL, ¿no? No era tampoco la versión deportiva, aunque lo de Super 5, verdad que muchas veces se ponía en los eslogan detrás, ¿no? En el maletero, pero sí os puedo decir de que fue bueno, pues una opción que tenía dentro de lo que en ese momento se manejaba. Fue también esa opción barata, porque sí es verdad que durante un tiempo estuve mirando el SEAT Ibiza por aquel entonces, que, bueno, pues en cuanto a precios en pesetas, que todavía yo lo estaba viendo en pesetas, era 1.500.000 pesetas, 1.700.000 pesetas aproximadamente, ¿no? Curiosamente también, bueno, pues de paso, bueno, pues todo esto de gasolina, estuvimos viendo el Fiat, pues en este caso, pues, bueno, pues alguna versión de aquel entonces, ¿no? Evidentemente, pues tampoco en ese momento sopesaba mucho el gastar 1.000.000 de pesetas, por ejemplo, ¿no? O más. Pero sí que encontramos una versión, bueno, pues en este caso de motores pequeños, tanto de Fiat como SEAT, pero al final nos decantamos por buscar uno de ocasión, como en particular pues encontramos Renault 5. Bueno, no tengo tampoco tan malos recuerdos, por decirlo de alguna manera. Tengo anécdotas muy curiosas, pero sí es verdad que con el Renault 5, pues sí que tengo, bueno, pues ese recuerdo de que, bueno, pues fue un coche que me dio muchos problemas y que no fue fácil, ni mucho menos, pues ir con él a determinados viajes, ¿no? Entonces, por ese tipo de comentarios, ¿no? Que se suele hacer del Super 5, que si era una gozada o era algo especial, en aquel entonces se hablaba mucho del Renault 5 como un coche con poco peso, es decir, aparte del motor que yo tenía, que era el pequeño, ¿no? De 900, no llegaba ni a 1.000, ¿no? Centímetros cúbicos. Entonces, realmente la potencia que tenía era de 40 a 45 caballos. Imaginaros, ¿no? En la famosa cuesta yendo por la autovía de la Ruta de la Plata, ¿no? Bueno, pues en la media Fanega, que es muy famosa, como entenderéis, eso empujaba poco. Y entonces, realmente luego, pues sí, ¿no? Dio el rendimiento en esos años de universidad, donde apenas podía echarle incluso gasolina, pero como entenderéis es normal. Como universitario, pues tampoco manejaba mucho eh, dinero, ¿no? Entonces, realmente, pues yo le echaba 5 euros, iba 3 veces a la universidad de 5 días, y los otros 2 días iba en autobús. Imaginaros, pues, cómo era el panorama. Yo quería disfrutar de mi coche, pero con la gasolina 97, que en aquel entonces con plomo, pues había que echarle ese aditivo. Si no le echaba 97, ese es el problema, lo tuve después, cuando quitaron esa opción de Super 97 a la Super 95. Eh, bueno, pues lo que era el mantenimiento en cuanto a seguro, por ejemplo, o impuestos, no era un problema económicamente, pero sí en cuanto a su mantenimiento. La verdad es que fue un coche que
que me dio problemas, pues que tuve que cambiarle guardapolvo, bueno, pues también ponerle a punto, bueno, pues el motor, lógicamente, pues tenía todo descubierto, no como hoy en día que está todo muy tapado, sino que, bueno, pues todo se veía claramente. Algo positivo que tenía era que, bueno, pues funcionaba a cadena y no a correa, con lo cual ese mantenimiento, que no es poco dinero, sino que es bastante dinero, pues eso me lo ahorraba. Por lo menos eso lo tenía de positivo. Luego, evidentemente, sopesé siempre buscar un vehículo a cadena. Pero bueno, casi la gran inmensa mayoría ya de coches, bueno, pues son a correa, la gran mayoría. Yo lo mantuve durante 5 años, lo cogí con unos 9-10 años hasta que cumplió 15 años. Y fueron años en los que, bueno, pues lo mantuve con el mismo seguro, con la misma compañía, que por supuesto es normal, L, Nobel, pues como segundo titular, pues claro, siempre te ayuda un poco a que no te salga muy elevado el seguro, pero yo creo que por aquel entonces y para ese coche no era nada de barato, ¿no? Pienso que era un poco alto para las condiciones que tengo yo ahora, ¿no? Con un coche con unas prestaciones mucho mayores, ¿no? Entonces, bueno, pues el Renault 5 como modelo sencillo y para empezar, la verdad es que era una cosa, bueno, para cultivarte en la conducción totalmente y hacerte un Terminator, ¿no? Nada más que para arrancarlo hubo una vez que tuve que llamar a un amigo y que viniera de su casa, porque realmente con el starter que se tenía que abrir para que entrara la gasolina al motor en frío, pues eso era, arrancarlo era una odisea, realmente era difícil y por eso también bebía bastante gasolina, ¿no? Por eso, porque la apertura del starter hace que eso influyera en un mayor consumo. De todas maneras, estamos hablando de el modelo, bueno, pues no el más antiguo, estamos hablando de Renault 5, no la primera versión, sino ya de los años 95, 97, es decir, una versión un tanto más moderna, pero con esa mecánica antigua, ¿no? Los platinos que tenía bueno, pues que ponerlo siempre a punto. Eso en taller me lo ajustaron para que el arranque fuera mucho más fácil y la verdad es que se notó y en ese sentido pues los comienzos que fueron tan difíciles luego lo arrancaba. Eso sí, lo tenía siempre a punto, siempre muy limpio. Le intentaba maquillar de alguna manera pues todo lo que podía maquillarle. Le compré el cubre volantes porque evidentemente no era de cuero lo que llevaba. Tengo esa anécdota de la primera vez que fui con él en la Utrera, que bueno, pues en una de las subidas pues se caló, es decir, que el motor se apagó, habría que volverlo a encender, cosa que no era nada fácil. La verdad es que en Cuesta pues había que hacer lo que en autoescuela te dicen, ¿no? De quitar embrague y rápidamente pues acelerar. Y la verdad es que me costó bastante ahí anclado en la cuesta y luego a la vuelta, que era de noche, imagínate, ¿no? Imaginaos las luces cómo alumbraban, es decir, quizás la lámpara que tengo en casa alumbre más. Aquellos focos se veía en la carretera, pero al final llegué pues a casa con medio volante en las manos. Realmente no es lo que tenemos hoy de luces LED y de estas prestaciones que tienen hoy los focos, ¿no? Que se mueven según el sentido de la carretera. Es decir, aquello pues era lo que era, ¿no? Como coche, evidentemente sin dirección asistida, aparcar siempre pues era
bastante trabajoso. Bueno, pues imaginaos el interior muy espartano, ¿no? Aquello no tenía ninguna costura por ningún lado, todo era plástico duro. Pero bueno, la verdad es que me sirvió, ¿no? Para mis comienzos, para desenvolverme. Incluso iba a zonas pues de playa con él, que eran caminos de 100 o más kilómetros, y estamos hablando de que con 140 o 130 lo tuve hasta los casi 200.000 kilómetros, ¿no? En esos 5 años, con lo cual cuando yo lo vendí, curiosamente lo vendí por el mismo precio que lo compré, es decir, que hice prácticamente un negocio redondo. En su día me costó 185.000 pesetas, lo vendí igual y sin tener que pagar transferencias de la Dirección General de Tráfico. O sea, realmente en eso por lo menos sí que tuve esa suerte, pero sí que es verdad, y con 5 años más antiguo, pero sí que es verdad que me sirvió para, bueno, pues en el día a día tener algo económico, no con grandes prestaciones, tampoco yo era de los que buscara una deportividad ni unos rendimientos de un motor con mucha cilindrada, tampoco buscaba eso, ¿no? Pero sí que es verdad que en cuanto a arreglos, que si guardapolvo, que si luego el motor arranque, el bombín de arranque, ¿no? Evidentemente, si el coche tenía ya 15 años, tenerle que cambiar con un precio de 120 euros, que por aquel entonces yo no ganaba ni eso al mes, pues cambiarle el bombín que de arranque, pues la verdad es que era un suplicio, ¿no? Y bueno, con él también, desafortunadamente, tuve que arreglar por mi cuenta, por culpa de un tercero, en un encontronazo con varios vehículos, lo que es la parrilla frontal, que eso me costó 70.000 pesetas, es decir, que casi que me cuesta la mitad del coche, de lo que me costó el coche. Pero bueno, quedó bien. Lo que pasa es que lo que siempre decimos, los chapistas son bastante, hombre, bastante caros, ¿no? En cuanto a mano de obra, lo que es la chapa pintura es una de las cosas que se encarece más, ¿no? Entonces, pintura estaba bien, no hay problema. Sí es verdad que el parachoques quedó un poquito dañado. Luego tuve, la verdad es que otra percance en el que, bueno, pues un vehículo, recuerdo bien porque era un Peugeot, pues sacudió la parte trasera del coche y la verdad pues quedó para cambiarle el parachoque, aunque aguantó bastante bien sin descolgarse siquiera, cosa que hoy en día los parachoques no te va a pasar eso, porque son faldones o guardabarros más de embellecedor que otra cosa, con unos plásticos ligeros que se resquebrajan rápidamente, pero aquello se mantuvo intacto, pero de una manera increíble. Eso sí, el sillón del conductor sí que se desoldó, ¿no? Digamos que se quedó suelto uno de los pilares, pero bueno, eso se volvió a soldar y para adelante, ¿no? Digamos que era pues la economía de guerra y era el coche de guerra. Luego es verdad que después de su venta tuve que venderlo y la verdad es que lo vendí en menos de 2 semanas y en ese sentido, bueno, a la antigua usanza, ¿no? Poniendo carteles bueno, pues por toda la zona donde vivía y la verdad pues que sí, ¿no? Tuve 2 o 3 llamadas y lo vendí, pero era porque, bueno, pues tenía pues un contacto y demás pues de un Opel Astra G y en este sentido no tiene nada que ver un vehículo con otro en cuanto a lo que estaba diciendo antes de rendimiento, confort, prestaciones, gasto, pues es absolutamente distinto, ¿no?
pasaba de 45 caballos a 110, ¿no? Prácticamente. Que eso, en el arranque y en la sacudida, eso me pareció inicialmente, las primeras veces que los cogía, como si fuera casi pues, de estos BMW con 300 caballos, ¿no? Por ser exagerado, ¿no? Pero claro, pasar al doble de cilindrada y luego también unas prestaciones, una comodidad, pues la radio, el aire acondicionado, que eso no lo tenía la Renault 5, la radio, yo en la Renault 5 tenía que sacar la carcasa entera, o sea, la radio entera, y llevármela, si no, pues dejarla a merced de los ladrones, ¿no? Y bueno, pues no es lo mismo quitar una carátula que quitar todo el cachivache de la radio. Realmente la cosa, pues, bueno, pues es que siempre hay que intentar mantener el coche a punto, ¿no? Tengo la historia de que iba como coche escoba, ¿no? Iba detrás de otro, bueno, pues de un conocido, y se le estropeó en el camino, nos volvimos y fuimos con el mío a donde teníamos que ir, ¿no? Es decir, con esa confianza, ¿no? Evidentemente la radio de cinta, que no lo he dicho antes, no tenía que ver con el Opel Astra, que evidentemente ya se podía utilizar CD, ¿no? Luego pues con el pendrive, con la nueva versión que le puse de radio. Luego pues esa confianza con la que vas pues para hacer largos viajes, ¿no? El Opel Astra lo cogí con unos aproximadamente 5 años y medio, con unos 114.000 kilómetros, y a día de hoy lo sigo manteniendo. Tengo que decir gracias a Dios por cómo está el panorama, la verdad, porque no sabe a veces uno qué pensar de lo que es el mundo del automóvil y cómo va evolucionando, y cómo ahora mismo pueden estar las versiones pues posteriores al Opel Astra, y a día de hoy tiene 311.000 kilómetros. Y con eso, la verdad, pues lo digo casi todo, ¿no? Es decir, el rendimiento, la vida útil, los materiales, no quiero hablar de marcas, pero que evidentemente los materiales y el cómo envejecen en los vehículos, eso es fundamental. Cuando se habla mucho de que Toyota es antitaller, es por algo. Cuando se habla de que, bueno, pues ahora Opel, es verdad que ha pasado a manos del grupo PSA, de Peugeot, pero General Motors le ponía pues unos materiales, macho, pues de unas calidades, y cómo envejecen y lo que duran. Es verdad que en el caso de Renault 5 con 15 años tampoco tuve en ningún momento de cambiarle el embrague, ¿no? Que son ya pues con el kilometraje que puede tener, es posible, ¿no? Pero en ese sentido a mí no se me fue nunca. Hice, la verdad, un buen uso, ¿no?, del coche, una conducción suave, también igual que con el Opel, porque nunca he pensado en conducción deportiva. Y sí es verdad que sin darme cuenta, es verdad que el velocímetro en caso del Opel Astra tenía que controlarlo mucho, porque a veces rozaba los 120 kilómetros y no te había dado cuenta, ¿no? En cuanto a pisar el pedal, y la verdad, pues eso fue una experiencia en los primeros momentos, pues increíble, ¿no? En cuanto a las prestaciones que tiene, ¿no? Así que bueno, chicos, yo os animo siempre a que cuidéis lo que tengáis, y si os compráis un coche de ocasión, pues bueno, pues revisadlo pues absolutamente todo, con ayuda de mecánico, o si entendéis, o con información que busquéis, pero siempre pensad que existen los desguaces, y si no, las miles de web de recambios económicos para poner a punto el vehículo sin tener que miraros tanto en el dinero, porque siempre es verdad que hay que hacer cuentas. No vas a ir en un principio a lo mejor a la casa oficial a buscar el típico repuesto que os cueste 40 o 50 euros, pero sí tenéis que pensar en qué tipo de repuestos merecen la pena y cuáles no. Así que bueno, pues
Espero vuestros comentarios, vuestras preguntas, lo que queráis decirme y en los próximos vídeos poder resolverlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que vaya muy bien por ahí y hasta otra. Chao.